Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien compartiendo junto a su familia en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Pero también les pido que oren demasiado para que pronto pase esta pandemia y pronto nosotros podamos salir y que se reencuentren más que todo ustedes con sus compañeros en el colegio. Bueno, a continuación les voy a presentar un nuevo tema que se trata sobre medidas de tendencia central y de dispersión. Comenzamos. ¿Qué es una medida de tendencia central? Es un valor que se usa para representar a un grupo de datos. En sí, estas medidas de tendencia central y de dispersión siempre se utilizan para representar un grupo de datos. Sí. Comenzamos con la primera medida. Es conocida como promedio o media aritmética. ¿De qué se trata esta medida? Determina el promedio de un grupo de datos. ¿Cómo va a determinar? Sumando todos los datos que nos den en el ejercicio, en el numerador y en el denominador dividimos para el número total de datos, como se mira aquí en esta fórmula. Sí, como podemos ver también, al promedio se le representa con una X con una liñita arriba. Y como les repito nuevamente, la fórmula dice que sumamos todos los datos en el numerador y abajo en el denominador, esta N representa el número total de datos que nos da el ejercicio. Vamos a la siguiente medida, es la mediana. ¿De qué se trata la mediana? Es un valor que se encuentra en el centro de un grupo de datos. Sí, es decir, si nosotros tenemos datos impares, siempre buscamos el dato que esté en el centro de estos datos. Debemos también nosotros primero antes de eso ordenar los datos de menor a mayor. Sí, siempre nosotros ordenamos de menor a mayor y sacamos la mediana. A la mediana se le representa con las letras ME. Continuamos con la moda. ¿Qué es la moda? Es el dato que más se repite en un grupo de datos. Es el dato que tenemos más veces, en otras palabras. A la moda también se le representa con la letra MO. Ahora vamos a las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Son el rango. ¿Qué es el rango? El rango simplemente es la diferencia o la resta entre el valor mayor menos el valor menor. Sí, nosotros en un grupo de datos siempre vamos a tener un valor mayor y un valor menor. Solamente restamos esos dos valores y nos va a salir el rango. Vamos a la siguiente medida, es la varianza. ¿Qué es la varianza? Es el promedio de los cuadrados de las desviaciones entre cada dato de la variable respecto a su medida aritmética. Sí, a la varianza se le representa con este símbolo. Y la fórmula para calcular la varianza tenemos el número de datos menos el promedio, que ya sabemos la fórmula anteriormente, elevado al cuadrado sobre la n, que es el número total de datos. Y por último tenemos a la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Solamente es la raíz cuadrada de la varianza. Nosotros cuando ya calculamos todos los datos de la varianza, solamente la desviación estándar se trata de sacar la raíz. Y ya tenemos el resultado, como se pueden dar cuenta aquí en la fórmula. Vamos a un ejercicio. ¿Qué dice? Las calificaciones de 26 alumnos en matemáticas han sido las siguientes, como se pueden dar cuenta aquí. Calcular el promedio, mediana, moda, rango, varianza y desviación estándar. Es decir, todas las medidas de dispersión y de tendencia. Comenzamos con la primera, el promedio, la media aritmética. Vamos a poner de nuevo la fórmula que ya se vio anteriormente. El promedio es igual a la suma de todos los datos que nos da el ejercicio sobre la n, que es el total de datos. Entonces, continuamos. Si vamos nosotros reemplazando, todos los datos debemos sumar, nos dice en la fórmula. Vamos copiando. 5 más 2 más 4 más 9 más 7, así sucesivamente hasta copiar el último dato, que es el 6. Sí, el 6. Y abajo la n, que es igual. Contamos los datos que tenemos aquí, 26. O también aquí en el ejercicio ya nos dice las calificaciones de 26 alumnos. Entonces el total de datos es 26. Si nosotros vamos resolviendo, sumamos la parte del numerador y del denominador, nos va a quedar 150 en el numerador dividido para 26. Para no dejarla en fracción, nosotros tenemos que dividir para ver cuánto es el promedio.
Entonces, el promedio de las calificaciones de los 26 alumnos, el promedio del curso, como quien dice en otras palabras, es de 5,77. Porque sí se pueden dar cuenta que aquí algunas notas tienen de 3, de 2 y les baja mucho el promedio. Entonces el promedio es de 5,77. Vamos a la siguiente medida, que es la mediana. Sí, como les dije anteriormente, la mediana es del dato que se encuentra en la mitad de todo el conjunto de datos que tenemos. Eso es cuando tenemos un datos impares. O sea, por ejemplo, aquí no podemos tener 26, sino 25. Sí, ahí es justo la mitad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos datos pares, chicos? Como se pueden dar cuenta aquí, tenemos 26 datos. Entonces, hay dos numeritos que están en la mitad aquí. Es el 5 y el 6. ¿Por qué? Porque tanto a la derecha como a la izquierda debe quedar el mismo número de datos. Si contamos tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 a la derecha. Ahora vamos a la izquierda. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 a la izquierda. Por eso cogemos estos dos numeritos en el centro. Siempre cuando son datos pares, cogemos los dos números que estén en el centro. ¿Y cómo sacamos la mediana? Sumamos estos dos números, 5 más 6, y dividimos para 2. Sí, el promedio de estos dos números. ¿Cuánto nos da? Nos da un valor de 5,5. La mediana toma el valor de 5,5. Vamos a la siguiente medida, que es la moda. La moda, si se acuerdan, en la definición decía que es el dato que más se repite dentro del conjunto. Entonces, como ya tenemos aquí ordenados los datos, si se pueden dar cuenta aquí a simple vista, ¿cuál es el número que hay más veces? Es el 5, ¿no es cierto? Porque contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces hay el 5. El 6 solamente hay 4 veces, el 7 hay 5 veces, el 8 1, el 9 1, el 10 2, el 4 3, el 3 una vez y el 2 dos veces. Entonces el dato que más se repite dentro de este conjunto es el 5. Entonces la moda tenemos como respuesta es el valor número 5. Continuamos con las medidas de dispersión. Si se acuerdan asimismo lo que decíamos en la definición, solamente utilizamos la fórmula que es rango valor mayor menos el valor menor. ¿Cuál es el valor mayor de este conjunto de datos? Es el 10, ¿no es cierto? Y el valor menor es el 2. Entonces solamente restamos. Rango es igual a 10 menos 2. Y tenemos un rango de 8. Ahora vamos a la varianza. Para calcular la varianza utilizamos esta fórmula. Vamos a reemplazar. Si nosotros reemplazamos, tenemos varianza es igual el 2. ¿De dónde sacamos este 2? Es de los datos, chicos. De los datos que tenemos aquí, 2 menos el promedio. El promedio, si se acuerdan, en la anterior diapositiva nos daba 5,77 elevado al cuadrado. Más, esto siempre en paréntesis. ¿Cuál es el siguiente dato que sigue? Es el 2 también de nuevo, ¿no es cierto? Entonces ponemos 2 menos el promedio 2,77. ¿Cuál es el siguiente dato? Más 3, que es el siguiente dato, menos 5,77 al cuadrado. Más, ¿cuál es el siguiente dato? El 4. 4 menos 5,77 al cuadrado. No importa que aquí se repitan los datos. Ponemos nomás todos los datos en el orden que tenemos aquí. Como les dije, no importa que se repitan. Entonces, como aquí en la diapositiva ya no alcanza el espacio, debemos poner de toditos los datos, y hasta llegar a los dos últimos, que es del 10 menos el promedio al cuadrado. Otra vez el 10 menos el promedio al cuadrado. Y esto dividido para la n, que era la n, era el total de datos, sobre 26. Si nosotros resolvemos la parte del numerador y del denominador, nos va a dar una varianza de 3,12. Sí, tenemos el valor de 3,12. Y finalmente llegamos a la medida de la desviación estándar. ¿Qué era la desviación estándar? Solo teníamos que sacar la raíz de este numerito. Facilito. Utilizamos la fórmula varianza es raíz cuadrada de la... desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Reemplazamos los datos y nos da una desviación estándar de 1,77. ¿Sí?
Entonces chicos, así vamos a resolver los ejercicios que nos dan un conjunto de datos y solamente vamos aplicando las fórmulas que se explicó en este video. Si tienen alguna dificultad, alguna duda, alguna pregunta, ustedes tienen mi WhatsApp personal y me pueden consultar en las horas que ustedes deseen. Muchas gracias.